Desde el gremio del neumático hemos llamado a esta teleconferencia porque la situación de hoy nos pareció sumamente grave. Como trabajadores nos pareció sumamente grave. Desde aquí, en el Sindicato Nacional del Neumático, un sindicato que está formado desde 1953, con personería en primer grado, luchando por las paritarias de los trabajadores del neumático, de las fábricas, en este caso FATE, Pirelli y Bridgestone. Después de haber estado durante ya unos 6 meses de su comienzo, 4 meses después de la finalización de la conciliación obligatoria, donde primeramente se fueron haciendo acciones progresivas para ir viendo si las patronales cambiaron esa posición, que se repetiría posteriormente en una forma intransigente que no se ve hace mucho tiempo en ningún gremio, con más de 21 audiencias, una por semana, repitiendo exactamente, sin mover una coma, la misma propuesta y luego incluso retirando parte de ella en una forma que claramente es una negociación fuera del carácter de la buena fe. Después de una circunstancia como la que viviríamos la semana anterior, donde se pretendía cerrar unilateralmente la paritaria y se colocaba una situación de imponer unilateralmente ante el Ministerio de Trabajo y con también personal del Ministerio de Producción por medio de un ofrecimiento de la nueva paritaria, o sea, la que había aún finalizado en lo que es el orden cronológico, pero no en un acuerdo que iba de julio del 2021 a junio de este año, de 2022, sin cerrar. Se pretendía colocar una nueva paritaria para julio del año 2022 hasta junio del año 2023, y se colocaba nada menos que 38 puntos porcentuales para todo ese recorrido de 12 meses con una revisión a los 9. Y hay que ser concretos, esto es lo que está escrito con claridad por las patronales, es un ofrecimiento de 38% para una paritaria de 12 meses con una revisión a los 9. Cuando las proyecciones inflacionarias del gobierno llegan al 80 y pico % según el REM y se pisa según las privadas los 3 dígitos. En este contexto, hoy en el Ministerio de Economía se llevó adelante una reunión para discutir el conflicto que hay entre las fábricas productoras de neumáticos de Argentina y el SUTNA y los trabajadores del neumático. Pero no se pidió que asista el gremio del neumático, que no esté la voz de los trabajadores. Se escuchó respecto al conflicto en la forma directa que este conflicto existe, que es entre los trabajadores del neumático y FATE, Pirelli y Bridgestone. Entre esas dos partes se escuchó solo a las patronales. Y el ministro Massa, luego, y esto realmente nos preocupa, primero como trabajador del neumático, luego como secretario general del gremio neumático, y después como trabajador, como parte de un país que tiene una inflación muy alta, una situación muy compleja a nivel económico, una pérdida de poder adquisitivo muy grande mes a mes, que se nota inmediatamente cuando uno va al supermercado o tiene que completar la paga de alquiler, cuando tiene la situación de esta suba en lo que es los servicios, la luz, el gas y demás. Que un ministro anuncie una clara posición del Estado, colocándose sobre una paritaria netamente para extorsionar a los trabajadores y evidentemente favorecer en esa discusión donde se dice habitualmente que el eslabón débil, que la parte débil son los trabajadores porque tienen un sueldo de carácter alimentario mientras las empresas manejan una economía muchísimo mayor, se ponga totalmente del lado de las empresas. Hay algo muy concreto, no se puede decir que tenemos que llegar a un acuerdo en 24 horas o se abren las importaciones, que esas importaciones que abren le dan el derecho a importar a las fábricas del neumático, que son las mismas que tienen el conflicto, y que a la vez esa importación
de neumáticos se va a hacer con los dólares que le va a dar el Estado en una falta de dólares en el país, cuando ya se le dio dólares a precio oficial para la compra de materia prima, que ahora están en los depósitos. Y sin embargo, ahora se le da dólares para importar. Sabemos que esto a la vez genera dificultades muy grandes, porque lo que están generando es una situación de que, mientras que duren todos esos trámites de traer las cubiertas de otros países y demás, se va a perjudicar a los usuarios, se va a perjudicar a las propias automotrices, cuando es de las patronales la responsabilidad de que en este momento no haya cubiertas. Ante un conflicto que no tenía razón de ser, porque el pedido es muy moderado y lo que se pone sobre la mesa es una rebaja salarial. Sin embargo, se abrió un acuerdo con los trabajadores, que si bien somos unos 5.000 compañeros en el gremio de neumáticos, 5.000 familias, costaría para el país y para todos muchísimo menos esfuerzo económico dar ese aumento salarial que cubra por lo menos la inflación que se está teniendo, se dé una ventaja económica en un momento donde las patronales la tienen en forma enorme, alguna forma de que los trabajadores podamos seguir cubriendo el poder adquisitivo que se va deteriorando. Y si eso se daría de esa manera, no tardaríamos nada, en forma inmediata tendríamos 1.200.000 cubiertas producidas con la materia prima que ya le dieron los dólares para abastecer al mercado interno, para exportar y traer divisas, como decían, que para eso lo habían pedido. Y no, lo que tenemos aquí es una intromisión en una paritaria, una intromisión del Estado de forma directa para torcer la mesa. Y en una parte donde tenemos un gobierno que se llama Nacional y Popular, que se dice a sí mismo Nacional y Popular, tener una situación donde se ponga del lado neto de los holdings nacionales y las multinacionales del neumático, en vez de los trabajadores pidiendo aumento en una disparada inflacionaria. Y esta situación es muy peligrosa porque le puede pasar a cualquier gremio. Cualquier gremio y cualquier trabajador está ante una amenaza de este tipo. No solo se lo está amenazando de que se va a tener una paritaria injusta, se va a romper la paritaria, como negociación colectiva no va a tener sentido, porque uno estaría reclamando de las herramientas de los trabajadores que van a ser boicoteadas por el propio Estado, y usar de árbitro al Ministerio del Trabajo, que es otra parte del Estado, que el Ministerio de Producción se meta a claramente mover la balanza hacia las patronales, poniendo sin sentido toda la negociación colectiva. Y ese hecho no solo quedaría allí, sino que a la vez se lo amenaza con que se reemplazaría lo que produzca ese gremio por importaciones. O sea, básicamente se está diciendo que se puede reemplazar todo por importaciones. Pero no se puede reemplazar todo por importaciones. Si los trabajadores de todo el país tenemos problemas y empezamos a tener acciones para reemplazar todo por importaciones, o capaz sí, capaz que el pensamiento es que conviene reemplazar todo por importaciones. Ya lo vivimos a eso. Vivimos cuando se destrozó la industria nacional y el empleo. Y se intentó generar un régimen que atacaba a los trabajadores y que las patronales ponían el salario que querían, ¿no? O acaban a poner las patronales a partir de ahora, en cada paritaria, el aumento que quieran por más que se rebaje el salario de los trabajadores. Porque lo que están colocando es una amenaza a todo el movimiento obrero. Es una situación muy complicada, porque no es solo del gremio del neumático. Y lo digo con claridad, llamamos desde el neumático a que realmente se reflexione fuertemente sobre esto en todo el movimiento obrero, en los periodistas, en cada una de las ramas que se tiene que discutir una paritaria, en cada gremio, porque no es una situación común la que se está viviendo. Este es un gremio que el propio ministro dijo, bueno, es un factor menor. O sea, que si somos 5.000 trabajadores es más fácil atacarnos, es más fácil golpear a nuestros legítimos reclamos. Miren, hay una situación que no se puede permitir. Nosotros somos un sindicato y somos un sindicato de trabajadores. Todos los compañeros que estamos aquí salimos de las máquinas y tenemos la experiencia de estar dentro de planta y seguramente volveremos a ellas cuando tengamos que hacerlo. Pero somos laburantes y cada uno de los delegados es un laburante, cada compañero que representa la comisión directiva, las seccionales es un laburante. Y yo les digo algo, no nos pueden extorsionar para firmar una rebaja salarial, porque no la vamos a firmar.
no vamos a firmar una rebaja salarial en contra de los trabajadores. No podemos hacer eso. Ahora, si se pretende extorsionar y parece que eso es algo real que está sucediendo, le decimos, miren, si mañana tenemos una audiencia del Ministerio de Trabajo y tenemos que asistir a ese Ministerio de Trabajo y no hay una oferta, porque capaz que el hecho es que consideran una oferta tan buena que no la podemos rechazar, entonces nos invitan a ir mañana y que en 24 horas lo arreglemos. Quizás esa sea la forma de decir que no se está yendo a un ataque a las paritarias, simplemente que se pusieron en contacto con las empresas, discutieron, sin nosotros, porque no era necesario, y mañana tendremos una propuesta tan buena para poder tener la paritaria 2021-2022 cerrada rápidamente y cerrar luego en forma inmediata, el mismo día, la paritaria 2022-2023, porque si tengamos una ganancia y capaz se compara con las ganancias de las empresas o por lo menos se aproxima a una mejora importante, bueno, en ese caso será correcta alguna de las posiciones, a pesar de que nos hubiera gustado a los trabajadores participar de la discusión. Pero si mañana no hay eso, si mañana vamos a una reunión del Ministerio de Trabajo donde lo que se diga es tienen que acordar lo que hay acá, lo que ya propusieron, una rebaja salarial y una propuesta rechazada durante 4 meses, si eso es lo que hay mañana, se estará concretando un ataque a las paritarias de todo el país. Se estará concretando un ataque a la negociación colectiva. Y se estará produciendo una situación donde todo el movimiento obrero tiene que pronunciarse. Repito con claridad, llamo a todos los periodistas, llamo a todos los medios, llamo a cada uno de los sindicatos y a la población obrera en general. Esto no puede suceder. No podemos tener estas circunstancias para ir adelante cuando vienen momentos complejos a nivel inflacionario y que ya se sabe que no van a correrse rápidamente. En definitiva, llamo a todos los que tienen claramente el conocimiento de lo que viene encima, porque van al supermercado a ver lo difícil que se le vuelve la vida. A cada uno de los que tenemos responsabilidad como familia y tenemos que llevar a nuestra casa algo que cubra las necesidades de nuestros integrantes, de nuestra familia, a que se pronuncie en contra de esta circunstancia que realmente nos ataca a todos. No se puede atacar una paritaria desde un Estado, desde un Ministerio de Producción, un Ministerio del Trabajo, cuando los compañeros lo que pedimos es un aumento salarial. No se puede. Y si no tendremos que hacer todo lo posible para pronunciarnos en cada lugar para que esto no suceda. Muchas gracias. Cristian García, de Canal 9 y de IP también. Queríamos saber, si hay algún tipo de medida dispuesta, teniendo en cuenta que mañana van a la negociación, si no llega a dar el resultado esperado, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros tenemos una propuesta sobre la mesa que para poder llegar a algún tipo de acuerdo debe ser modificada, porque es una rebaja salarial de hecho. Tener 38% de propuesta para los próximos 12 meses, una revisión a los 9, es imposible de acordar. Los trabajadores y el gremio neumático no tienen posibilidades de finalizar un conflicto y firmarlo. Nos obligan, yo digo con claridad, estamos atrapados en una circunstancia donde estamos obligados a tener un conflicto. No tenemos otra manera. No hay otra manera de reaccionar porque los trabajadores no podemos hacer que nos rebajen el salario en el momento donde las empresas están en su mejor momento además. Entonces, cuando tiene un momento económico de esta naturaleza, no tenemos ninguna manera de ir a otra cosa que no sea un conflicto. Yo lo que creo realmente es que tienen que intervenir la opinión de muchos sindicatos, de muchos periodistas, de mucha opinión pública y la CGT tiene que actuar como corresponde, porque esto es un ataque a las paritarias. Nosotros hemos pedido el ingreso a la CGT como sindicato del neumático, entendiendo que uno va a los lugares de organización de los trabajadores para poner su posición, entender hasta dónde uno puede actuar, porque el colectivo completo es el que tiene que responder. Pero cuando se ataca de forma, tan clara a una negociación colectiva, no hay otra forma de pronunciarse, por más que haya alguna pequeña diferencia o diferencias importantes a nivel ideológico y demás. Si se ataca la negociación colectiva, se ataca las paritarias, los gremios tenemos que cuidar lo más sagrado. Lo más sagrado es que los trabajadores tienen derecho
a pelear, por lo menos pelear en forma honesta para poder cubrir las necesidades de sus familias. Si no podemos con un gremio garantizar que los trabajadores puedan expresarse en defensa de cubrir las necesidades de sus familias, y bueno, hemos llegado a romper los derechos más elementales de los trabajadores. Sí, en particular la sensación concreta que dejó que haya habido una reunión hoy a la que no fueron invitados, primero, si se puede reiterar eso, y segundo, ¿cuál sería una propuesta razonable por parte de las patronales para que se pueda resolver el conflicto? Perdón, Agustín Massa, del diario Va de Negocios. Sí, en primer lugar, por supuesto que queríamos estar en las reuniones, como nos ha tocado tener durante estos largos 6 meses, una y otra vez, diferentes tipos, digamos, de audiencias, reuniones informales, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Producción. Hemos estado atendiendo cada uno de esos lugares, por más que no traían resultados, pero es una obligación como representante de los compañeros asistir, y no, por supuesto que no queremos no participar de un lugar donde se toman decisiones sobre los trabajadores que representamos legítimamente. Repito, esto es un sindicato nacional con personería en primer grado desde 1953, que representa a todos los trabajadores y cuyo pedido nació de una asamblea de 2.000 trabajadores ya hace más de 6 meses, que tenían pedidos concretos y han debatido sobre ello para que nos den mandato e ir en busca de soluciones ante esos problemas. Y en la segunda pregunta que tenías... Sí, en particular, teniendo en cuenta las proyecciones privadas, las proyecciones del gobierno de inflación, ¿cuál sería una alternativa razonable que le puedan ofrecer a ustedes las cámaras patronales, las empresas? En la paritaria anterior se estaba reclamando 2 reclamos de que de conjunto, en forma práctica, para decir en números, se pedía lo que sería para tener de recuperación de salario real en la suma de los puntos un 20%. Las empresas lo que único que pusieron a la mesa fue 1 punto de salario real, y entre los 20 y el 1 tenemos un camino para recorrer, que obviamente entendemos que un pedido es un pedido y lo que se acuerda generalmente no es la totalidad. Tenemos un camino para recorrer que podemos acordar en un lugar donde se garantice una mejora para que los trabajadores entiendan que en un año donde las empresas dieron en todas balances positivos, esos balances positivos lo sabemos porque hubo algunas noticias nacionales porque no lo quisieron poner sobre la mesa de negociación. Decimos de paso que si el ministro de Producción y también el de Trabajo quieren intervenir con fuerza en la negociación colectiva, podrían hacer que se cumplan las reglas y metan sobre la mesa los balances de las empresas que me han dado muy positivo. Y respecto a la paritaria que está ahora, que es preocupante, que tenemos desde julio de este año hasta junio del año que viene, están proponiendo un 38% que nos dejaría perdiendo salario a trabajadores que cobran, digo unos datos rápidos, pero que cobramos 475 pesos. Lo veo donde está el compañero de Pirelli, en la fábrica Pirelli, Juan Anchaval, secretario ejecutivo, que seguimos dentro del rango de los 600 pesos en la fábrica Bristol para un armador, como también la fábrica Pirelli, y también el marco de los 600 pesos para la fábrica Fate, que está el compañero de la seccional San Fernando, que representa a todos los trabajadores de Fate, y Toledo, que representa a todos los trabajadores de Bristol. En ese rango que nos marca una tasa salarial que cobramos entre 120.000 y 130.000 pesos los trabajadores del neumático, en ese rango lo que pedimos es que si tenemos que trabajar todos los días de la semana en los sistemas rotativos americanos, que en la fábrica FAT es de 7 días y en las otras 2 fábricas de 6 días, en Pirelli con 8 horas y media, atravesando siempre los sábados y domingos, tengamos un aumento salarial que esté por encima de la inflación para cubrirnos. Hemos cerrado las paritarias anteriores con 5 puntos porcentuales por arriba de la inflación y pretendemos que se mantenga una escala similar para poder ir mejorando el salario, pero lo que no se puede permitir es que ni siquiera acompañemos la inflación del año y que lo que se pretende es una rebaja salarial, pero de muchos puntos. Primero porque no lo puede soportar la familia del neumático. O sea, lo primero que tenemos es un límite objetivo. Si los trabajadores neumáticos están todos los días adentro de la planta, durante toda la semana, y tienen que hacer extras para tratar de lograr cubrir las necesidades que tienen. Si tenemos una rebaja salarial, no solo no tenemos tiempo de estar con nuestra familia, sino que cuando estemos, no tenemos para cubrir sus necesidades. Eso no lo podemos permitir. O sea, respondiendo a la pregunta de forma concreta, tenemos que tener en la paritaria anterior una negociación y no una imposición. Y en esta, que es tan grande, de 12 meses, tenemos que no perder con la inflación
y acompañar algún tipo de mejora mínima para los trabajadores. Carla Bichotti, de La Nación Más. ¿Cómo se va mañana a continuar con la negociación que pasó en cuarto intermedio justamente hasta este miércoles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer la CGT se reunió con el presidente y le pidió una solución, dejando afuera también a los sindicatos del neumático que arreglaran con las empresas, y esta convocatoria que hacías vos recién a todo el sector obrero, más allá del resto de la sociedad? Mañana nosotros somos representantes de los compañeros y vamos a buscar soluciones, porque más allá de que produce enojos, disgustos, obviamente uno siente mucha injusticia, ¿no? Yo creo que la palabra es, nos sentimos indignados, nos sentimos mucha indignación, porque estamos en una negociación, nos colocamos después de consultar a los trabajadores y defendemos el salario de los compañeros, y que se nos responda desde el Estado de una manera como esta, desde carteras tan importantes, tan fuertes, para, como dicen ellos, tocar una parte minoritaria de representación de 5.000 trabajadores, pero que durante la etapa de pandemia éramos fundamentales, éramos esenciales, nos ponen en una situación realmente de mucha indignación. Pero nosotros sabemos que más allá de lo que sientamos como dirigentes, tenemos que solucionar los problemas de los compañeros, y vamos a ir con la mejor predisposición, como siempre, para conseguir resultados. Porque lo que necesitamos es que los compañeros y sus familias tengan soluciones. Para eso estamos. Pero respondiendo a la pregunta, vamos a ir con la mejor predisposición, pero entendiendo que no se puede permitir desde todos los lugares que haya una presión tan grande sobre un grupo de trabajadores que están reclamando por el salario de su familia. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.